Bueno, en el video anterior vimos todo lo relacionado a compuestos binarios, es decir, compuestos que tienen dos elementos, desde cómo se formulan hasta cómo se nombran a través de la nomenclatura por atomicidad o la nomenclatura tradicional. En este video vamos a detenernos más que nada en los compuestos ternarios, es decir, compuestos que están formados por tres elementos. Dentro de los compuestos ternarios vamos a encontrar los hidróxidos, los oxiácidos y las oxisales. La particularidad de estos compuestos, además de tener tres elementos, es que todos llevan oxígeno en su molécula, cosa que no pasaba en los compuestos binarios, ya que en los compuestos binarios se clasificaban en compuestos con oxígeno o compuestos sin oxígeno. En estos, todos los compuestos llevan oxígeno. Ahora bien, lo primero que vamos a estudiar es el compuesto ternario de hidróxido, o también conocido como una base. Un hidróxido es más que nada un óxido básico cuando lo mezclamos con agua. Siempre que tenemos un óxido básico, que si recuerdan, el óxido básico es un óxido metálico, cuando lo mezclamos en agua formamos el hidróxido correspondiente. ¿Cómo se formula cualquier hidróxido? Tienen todos los hidróxidos la misma fórmula. Es el metal, entre paréntesis, OH, y esto tiene un subíndice. Siempre que aparezca el OH dentro de la fórmula, quiere decir que estamos hablando de un hidróxido. Y este OH, tal como está escrito, se lo conoce como hidroxilo o oxidrilo, ¿sí? El A, como suele pasar en las otras fórmulas, como vimos en las otras fórmulas, corresponden a las cargas positivas del metal. En este caso, el oxidrilo tiene carga de -1 y el metal tiene una carga positiva. Pero lo bueno de los compuestos de los hidróxidos es que todos tienen la misma fórmula. Es un metal con el oxidrilo acompañado. ¿Cómo lo nombramos? Fíjense que es muy parecido a los óxidos que vimos antes. Por atomicidad, reemplazamos la palabra óxido por hidróxido. Y después es exactamente igual que como vimos con los óxidos. Y por tradicional pasa lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos un ejemplo por atomicidad, fíjense que acá tenemos tres hidróxidos diferentes, uno con sodio, uno con hierro y uno con aluminio, y la nomenclatura por atomicidad sería, en el primero de los casos, monohidróxido o directamente hidróxido de sodio, en este caso sería en el segundo dihidróxido de hierro y en el tercero trihidróxido de aluminio. Así que siempre que encuentren en el nombre la palabra hidróxido, ya saben que estamos hablando de este tipo de compuestos. Ahora, ¿cómo es la nomenclatura tradicional? Exactamente igual que con el caso de los óxidos, pero ahora teniendo en cuenta que es un hidróxido. En el caso del en el caso con sodio, como el sodio tiene un único estado de oxidación, sería simplemente hidróxido de sodio. En el tercer caso con aluminio, sería hidróxido de aluminio. Y en el segundo caso, el hierro, como ya vimos que tiene dos estados de oxidación, más 2 y más 3, habría que ver con qué estado de oxidación está trabajando en este caso. Y eso lo vamos a ver con el subíndice del oxidrilo. Si el subíndice es 2, quiere decir que las cargas del hierro son más 2, o sea, dos cargas positivas, y el estado de oxidación es más 2. Así que estaría actuando en este caso con el estado de oxidación más bajo. Por eso se lo conoce como hidróxido ferroso. Este no tiene mucho más misterio. Es simplemente transformar o cambiar la palabra óxido por hidróxido y seguir la misma nomenclatura que vimos anteriormente. Ahora, ¿qué pasa con el tema de los oxiácidos? Los oxiácidos se forman a través de la reacción entre un óxido ácido o un óxido no metálico y agua. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos enfrente de un oxiácido? ¿Cómo es la fórmula de todos los oxiácidos? Fíjense que la fórmula es siempre igual y siempre en el mismo orden. En primer lugar aparece un hidrógeno con un subíndice. En el segundo un no metal o el no metal, y en el tercero el oxígeno, siempre con un subíndice A, B o C. Así que siempre que tengamos este orden y estos tres elementos,
estamos en presencia de un oxiácido. Acá arriba fíjense además que les puse el número de oxidación. En el caso del hidrógeno, como está unido a un no metal, su estado de oxidación es +1. En el caso del oxígeno, como no decimos nada, su estado de oxidación dijimos que es -2. Pero nos faltaría el estado de oxidación del átomo central. De alguna manera tenemos que darnos cuenta de qué estado de oxidación estamos trabajando. ¿Para qué queremos saberlo? Para luego saber cuáles son los subíndices de A, B y C. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué pasa si nosotros les decimos que el estado de oxidación del átomo central es impar? Si el estado de oxidación del átomo central es impar, el subíndice de hidrógeno es 1. Y si el estado de oxidación del átomo central es par, el subíndice es 2. Por ejemplo, en estos casos donde el nitrógeno tiene estado de oxidación de +5, esto es impar, el subíndice del hidrógeno es 1. Y en este otro caso donde el estado de oxidación del azufre es +6, es par, entonces el subíndice del hidrógeno es 2. Hay una excepción con fósforo, pero cuando lleguemos a ese caso se las vamos a decir. Si no, siempre son los mismos casos, par o impar. 1 para el hidrógeno, para el caso del impar, o 2 para el hidrógeno cuando el estado de oxidación es par. Ahora bien, tenemos el estado de oxidación, el subíndice de A, el subíndice del hidrógeno. Por regla general, y sacando las excepciones, B siempre es igual a 1. ¿Sí? ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones. Pero nosotros vamos a ver casos donde B sea siempre igual a 1. Entonces, ya sabemos cuál es el subíndice de A, o lo podríamos calcular. Ya sabemos cuál es el subíndice de B, y nos faltaría calcular cuál es el subíndice de C. Pero eso, y de acuerdo a lo que vimos en el primer video donde veíamos las reglas de los estados de oxidación, podríamos determinar cuál es el subíndice de C. ¿Por qué? Si sabemos cuál es A y cuál es B, y sabemos que este compuesto es neutro, podríamos sumar los estados de oxidación de todos los elementos y tenemos como única incógnita la cantidad de oxígenos que hay en la molécula. Entonces podemos despejar esa incógnita y sacar el subíndice C, sabiendo que sumando todo se tiene que igualar a 0. Ahora bien, ¿cómo nombramos a un oxiácido? Vamos a ver cómo es por atomicidad y después ver qué pasa con la tradicional. Atomicidad, ya les tiene que venir en la cabeza que tiene que haber prefijos di, tri, tetra, etc. Pero fíjense que ahora cambia un poco porque no tenemos ni la palabra óxido, ni la palabra hidróxido, ni nada, sino que aparece un prefijo oxo, ¿sí? Así que tenemos N, que es el prefijo di, tri, tetra, lo que sea. Oxo, siempre que aparezca oxo así como está, estamos en presencia de un oxiácido. Raíz del no metal, terminado en ato, así que esto tiene que estar sí o sí en la nomenclatura por atomicidad. Oxo y terminado en ato, de N, otra vez, di, tri, tetra, lo que sea, hidrógeno. Así que fíjense que las de atomicidad son siempre iguales, salvo que van cambiando algunas cosas dependiendo del compuesto que estamos trabajando. Ahora, ¿cómo es la de tradicional? Tradicional, si sabemos de qué óxido proviene, porque lo vimos en la ecuación o nos damos cuenta de qué óxido proviene, simplemente es reemplazar la palabra óxido por ácido. Es directamente de esa manera. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para que les quede claro. Tenemos 3 óxidos oxiácidos. Ahora bien, ¿por qué son oxiácidos? Porque tienen todos la misma forma en la nomenclatura, en la fórmula, digamos. Tenemos un hidrógeno acompañado de un no metal, acompañado del oxígeno, con distintos subíndices, ¿sí? Pero ya sabemos que es un oxiácido. Fíjense cómo es la nomenclatura por atomicidad. Como pasa siempre, empezamos de atrás para adelante. Tetra, tenemos 4 oxígenos. Oxo para representar al oxígeno. Raíz del no metal, sulf, terminado en ato. Así que
tetraoxosulfato de, y como tenemos dos hidrógenos, sería dihidrógeno. En este caso, como tenemos un único oxígeno, sería monoxo. Fíjense que siempre ponemos mon, no ponemos mono. Así que para que lo tengan en cuenta, es monoxo, otra vez raíz del no metal, combinado en ato, clorato, de, como hay un único hidrógeno, hidrógeno. Y acá tenemos dioxo, y otra vez nitrato de hidrógeno. Muy bien. Ahora bien, estos son los oxiácidos, y estos oxiácidos provienen de distintos óxidos ácidos. Si nosotros conocemos cuál es el óxido ácido, simplemente reemplazamos la palabra óxido por ácido y ya está. Si sabemos que este oxiácido proviene del óxido sulfúrico, reemplazamos la palabra óxido por ácido y lo transformamos en ácido sulfúrico. Ahora, ¿qué pasa si no sabemos de dónde proviene? Si no tienen esa información o no saben interpretarla. Igualmente es bastante sencillo. Tenemos que poner la palabra ácido adelante, ¿sí? Para indicar que estamos hablando de un oxiácido, y después otra vez viene la raíz del no metal en cada uno, y después vemos el estado de oxidación del no metal. Vamos a este primer ejemplo. Con las reglas de estado de oxidación podríamos calcular el estado de oxidación del azufre. Una vez que descubren el estado de oxidación del azufre, se van a la tabla y se fijan si está actuando con el estado de oxidación más alto o el estado de oxidación más bajo. En este caso, y lo pueden ustedes probar haciendo el ejercicio, el estado de oxidación del azufre en este caso sería el más 6, el más alto de todos. Entonces, como está actuando con el estado de oxidación más alto, tiene que terminar en ico. Así que ponemos ácido al principio, la raíz del no metal terminado en ico. En este caso, ácido sulfúrico. Podemos hacer el mismo ejercicio para este ejemplo y para este otro ejemplo, calcular los estados de oxidación del átomo central, es decir, del no metal, y después ver si está trabajando con el máximo estado, con el mínimo, o en el caso del cloro, con cuál de los 4 estados de oxidación está trabajando. En este primer ejemplo, en este ejemplo del cloro, yo les digo, pero ustedes lo pueden corroborar, que el estado de oxidación es más 1. Como es más 1, si se acuerdan, es el primer estado de oxidación, el estado de oxidación más bajo del cloro. Entonces, como tiene el estado de oxidación más bajo, sí o sí tiene que tener el prefijo hipo y el sufijo oso. Por eso este se conoce como ácido hipo, la raíz del no metal terminado en oso. Ácido hipocloroso. Y con este podríamos hacer lo mismo. Calculamos el estado de oxidación del nitrógeno, nos fijamos si es el más grande o el más bajo y lo respetamos cuando escribimos la nomenclatura tradicional. Ahí ya vimos 2 de los 3 compuestos ternales. El hidróxido lo diferenciamos muy fácil porque tiene que tener el OH en el medio. O sea, en algún lado de la fórmula tiene que estar el OH o el hidróxido. El oxiácido, ¿cómo nos damos cuenta? Porque tiene que tener un hidrógeno unido a un no metal, unido al oxígeno, con distintos subíndices. ¿Cómo los podemos ver en la nomenclatura? Si hablamos de un oxiácido, fíjense que si hablamos de la nomenclatura tradicional, bueno, tiene que tener la palabra ácido adelante. Tal como pasaba con los hidrácidos. Acuérdense que los hidrácidos también llevaban la palabra ácido adelante. Pero la diferencia entre un hidrácido y un oxiácido es el sufijo que aparece. En el hidrácido, el sufijo que aparece es hídrico. En cambio, en el oxiácido, los sufijos que aparecen son los que corresponden a los estados de oxidación del no metal. En este caso sería ico, en este caso sería oso y el prefijo hipo, y en este caso sería simplemente el sufijo oso. Una aclaración porque suelen confundirse entre el ácido sulfúrico, que es un oxiácido y tiene esta fórmula, y el ácido
sulfídrico, que es un hidrácido. Son bastante parecidos el nombre, pero la fórmula es muy diferente. En el ácido sulfídrico no tenemos oxígeno y en el ácido sulfúrico sí lo tenemos. Como último compuesto ternario que vamos a ver en este video, tenemos los que conocemos como oxisales, que no es ni más ni menos que la unión entre un hidróxido y un oxiácido, de los dos compuestos ternarios que vimos antes. Así que cuando combino hidróxido con oxiácido, voy a generar la correspondiente oxisal y agua. ¿Cómo es la fórmula de una oxisal? Muy parecida a un oxiácido, pero cambiando el hidrógeno que teníamos adelante por el metal correspondiente. Pero fíjense que la fórmula es bastante parecida. Tenemos un metal con un subíndice, el no metal con otro subíndice y el oxígeno con otro subíndice. En este caso, el oxígeno tiene un estado de oxidación de -2, como siempre. El no metal y el metal tienen estados de oxidación positivos. Bien, ¿cómo hacemos para formularlo? O sea, ¿cómo sabemos la fórmula de una oxisal? Sabemos que tiene esta representación y en este orden, pero ¿cómo lo formulamos si tenemos el nombre? Fíjense en este caso que tenemos un nombre, y que es nitrato de calcio. Si se dan cuenta, esta fórmula no corresponde a ninguno de los otros compuestos que vimos antes. No corresponde ni a compuestos binarios, porque compuestos binarios tienen que tener, acuérdense, el uro al final del elemento más electronegativo. O, en su defecto, el hídrico si estamos hablando de un hidrácido. Así que todo lo que vimos en el primer video no se está dando. O sea, los compuestos binarios sin oxígeno no está. Compuestos binarios con oxígeno. ¿Cuál era la particularidad? Tendría que aparecer el óxido en algún momento. Y acá no está. Así que compuesto binario no son. Ahora, ¿está la palabra hidróxido en el medio? No. Entonces, como no hay hidróxido, no es un hidróxido justamente. Y después, ¿aparece el ácido en el medio? No. Entonces tampoco es un oxiácido. Por lo tanto, el nitrato de calcio es una oxisal. Ahora bien, ¿cómo hacemos para determinar cuál es el nitrato de calcio? Que eso sería lo más complejo. Sabemos que es una oxisal, y la oxisal proviene de un hidróxido y de un oxiácido. Deberíamos descubrir de alguna manera de qué oxiácido proviene. Y para eso nos fijamos en la primera parte del compuesto, en la parte del nitrato. Sabemos que el calcio que tenemos acá proviene del hidróxido, y la primera parte, el nitrato, proviene del oxiácido. Así que nos detenemos en la primera parte de la fórmula, nitrato. Reemplazamos el ato que tenemos acá por ico, y si en lugar de tener ato tenemos el sufijo ito, lo reemplazamos por oso. Eso es lo primero que tendríamos que hacer. Entonces partimos de la oxisal, reemplazamos ato por ico, ito por oso y generamos el oxiácido. Si tenemos nitrato, sabemos que el oxiácido correspondiente es el nítrico o ácido nítrico. Y si la oxisal hubiese sido nitrito, el oxiácido correspondiente sería ácido nitroso. Ahora bien, una vez que hacemos esto, ya estamos en condiciones de poder formular el oxiácido, por lo que vimos en la diapositiva anterior. Tenemos que escribir el oxiácido con las reglas que vimos en la diapositiva anterior. Por ejemplo, en el caso del ácido nítrico, termina en ico, así que su estado de oxidación es el más alto. Bien, ¿cuál es el estado de oxidación del nítrico? Es el más 5. ¿Cómo es la fórmula del ácido nítrico? Ponemos el hidrógeno, ponemos el nitrógeno, ponemos el oxígeno, y ahora tendríamos que ver cuáles son los subíndices. Tenemos que el estado de oxidación del nitrógeno es impar, así que el subíndice del hidrógeno es 1. Por regla general, el subíndice de nitrógeno es 1 y deberíamos descubrir cuál es el subíndice del oxígeno con las reglas de estado de oxidación que vimos ya en un principio. Encontramos que el ácido nítrico tiene esta fórmula,
HNO3. Una vez que lo encontramos, le sacamos un hidrógeno y generamos lo que conocemos como anión o ion con carga negativa. Fíjense que si le sacamos un hidrógeno, vamos a generar un anión con una carga negativa. Si le sacamos dos hidrógenos, vamos a generar un anión con dos cargas negativas. Así que ya tenemos por un lado quién es el nitrato. Haciendo estos pasos que encontramos quién es el nitrato. El calcio no tiene mucho misterio porque sabemos que es el elemento calcio. Una vez que descubrimos quién es el anión y quién es el catión, el paso siguiente será poner el metal o el catión del lado izquierdo, el anión del lado derecho, lo ponemos en este caso, y hacemos lo mismo que vimos en las sales binarias o en los óxidos binarios, de poner los estados de oxidación o las cargas arriba de cada una de estas especies, intercambiamos estos números sin el signo y generamos el compuesto. En este caso, el nitrato de calcio tendría una fórmula de este tipo. Como ejercicio, como desafío, les propongo que hagan la fórmula del sulfato de potasio. Vamos a ver si lo pueden resolver. Fíjense, si no me lo pueden preguntar más adelante. Bueno, para terminar con este video, vamos a ver cuál es la nomenclatura de una oxisal, ya sea si trabajamos con la nomenclatura por atomicidad o la nomenclatura tradicional. La nomenclatura por atomicidad no tiene mucho misterio porque es exactamente igual a un oxiácido, cambiando la última palabra. En lugar de hablar de hidrógeno, tenemos que hablar del metal correspondiente. Fíjense que en este caso sería N, correspondiente al prefijo di, tri, tetra, lo que sea, oxo, raíz del no metal terminado en ato del metal correspondiente, y si tiene algún prefijo le tendríamos que poner. La atomicidad no tiene mucho misterio. Ahora, ¿qué pasa si queremos nombrarlo a través de la nomenclatura tradicional? Fíjense que lo separamos en dos. Por un lado decimos cómo es la nomenclatura para el anión y por otro lado decimos cómo es la nomenclatura para el catión. Para el caso del anión, tenemos que identificar al ácido del que proviene la sal, cambiar el sufijo oso e ico por ito y ato y eliminar la palabra ácido. Es decir, si sabemos que proviene del ácido carbónico, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es eliminar la palabra ácido y sustituir, en ese caso, sustituir el ico del final por ato. Así que, en definitiva, en lugar de tener el ácido carbónico, sacamos la palabra ácido, reemplazamos ico por ato y tenemos el anión carbonato. ¿Sí? Ahí ya tenemos la nomenclatura para el anión, carbonato. ¿Qué pasa con el tema del catión? Si el catión tiene un único estado de oxidación, llamamos el nombre del metal. Y con más de un estado tendríamos que respetar los sufijos oso e ico según corresponde. Vamos a ver algún ejemplo en particular para que terminen de redondear la idea. ¿Qué pasaba cuando teníamos, en el caso del anión, qué pasaba cuando estábamos trabajando con cloro, con bromo y con yodo? Cuando esos tres elementos están unidos a un oxígeno, ya vimos que tienen 4 estados de oxidación posibles. Así que tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de nombrarlo por la tradicional. Por la de atomicidad no, porque no hace falta, pero para la de tradicional sí. Otra vez puse el ejemplo con cloro que habíamos visto para los oxiácidos, y después lo pueden ustedes llevar para el bromo y para el yodo, que es exactamente lo mismo. Cuando tenemos el estado de oxidación de +1, habíamos visto para el oxiácido que se tenían que usar los prefijos hipo y o. El prefijo hipo y el sufijo oso. Para +3 solamente el sufijo oso, para +5 el ico y para +7 el prefijo per y el sufijo ico. Lo que hay que hacer simplemente es reemplazar el sufijo oso por ito, como pasa en estos dos casos, y el sufijo ico por ato. Y después eliminar la palabra ácido
y simplemente ya tener el anión correspondiente. Si proviene del ácido hipocloroso, tenemos el anión hipoclorito. Si tenemos el ácido cloroso, entonces el anión sería clorito. Para el ácido clórico tenemos el clorato, y para el ácido perclórico tendríamos el perclorato. Acá tenemos algunos ejemplos para que entiendan cómo se hace. Fíjense que tenemos que identificar rápidamente que estos tres ejemplos son oxisales, ya que están compuestas de un metal, de un no metal y de oxígeno. En todos los casos pasa lo mismo y están en el mismo orden. Así que sabemos que es una oxisal. Ahora vamos a ver cómo lo nombramos. Fíjense que la nomenclatura por atomicidad, hay un pequeño detalle que no lo vimos en los casos anteriores, pero no cambia demasiado. Para el primero de los casos no hay problema. Empezamos de atrás para adelante y decimos tetraoxo sulfato de disodio. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando cuando tenemos un anión que está entre paréntesis? Como pasa en el caso 2 y en el caso 3. Cuando pasa esto, fíjense que aparece en la nomenclatura por atomicidad un bis y un tris que antes no lo habíamos visto. ¿Por qué aparece eso? Simplemente aparece ese bis para no confundirlo con el subíndice que lleva el oxígeno. Así que nombramos, si tenemos un 2 afuera del paréntesis, ponemos bis, como vemos acá. Y después sin nombrarlo como nombrábamos antes. Bis, monoxo, clorato de cobre. ¿Sí? La única diferencia es que tenemos que nombrar este 2 como bis y no como bi. Lo mismo pasa en este caso. Tenemos un 3 afuera del paréntesis, entonces le ponemos un tris adelante y después lo nombramos normal. Tris, trioxo, carbonato de dialuminio. ¿Sí? Esa es la nomenclatura por átomos. ¿Cómo es la nomenclatura tradicional? Bueno, esta es un poco más difícil, pero lo que tenemos que hacer es lo que dice acá arriba. Tenemos el compuesto, tenemos que separarlos en anión y en catión y después descubrir cómo es el anión, de qué ácido proviene. Para eso, bueno, hace falta un poco más de práctica, pero por eso están los ejercicios y tienen bastantes consultas para que lo puedan resolver. Yo, para no detenerme tanto en eso, ya les pongo cómo se llaman cada uno de estos. Lo que hice básicamente es determinar cuál es el anión en este caso, que el anión en este caso sería el SO4 con 2 cargas negativas. Sé que ese anión se llama sulfato y después lo reemplazo por desodio. El sodio no tiene ningún problema. Para este caso, el anión se conoce como hipoclorito y después el cobre tiene 2 posibles estados de oxidación. Entonces ahí tengo que ver si está actuando con el más grande o con el más chico. Y en este caso también se los dejo como desafío, pero se van a dar cuenta que está actuando con el estado de oxidación más alto. Entonces sería hipoclorito cúprico con el ico al final. Y en este último caso el anión sería el carbonato, sería C oxígeno 3 con 2 cargas negativas. Es el anión y se llama carbonato. Y el aluminio tiene un único estado de oxidación, así que simplemente le ponemos de aluminio.